Teresa, compañera que viene desde El Salvador trayendo los bordados de los campos de refugiados, digamos, con un montón de historia, que viene a unirse precisamente con la historia de acá, de las compañeras que bordan luchas. Bueno, primero preguntarte cómo llegaste acá, cómo llegaste a contacto, en el cual además vas a hacer un viaje enorme para traernos esta maravilla llena de relatos a través del bordado. Gracias. Primero darle gracias a ustedes por el interés de querer conocer un poco. Bueno, yo me uno a las bordadoras a través de, el año pasado se cumplieron 100 años de Paulo Freire. Entonces, gracias a lo del COVID, que es una de las cosas positivas que yo creo que ha habido, es el expandirnos con la comunicación a través del internet. Entonces hubo un bordadazo, salíamos en toda Latinoamérica y nos juntamos a bordar, nos juntábamos como 1 o 2 horas por internet y bordábamos frases de Paulo Freire, cosas que nos interesaban, que nos había movido mucho en nuestra vida, que nos representaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a abordar luchas, las luchas de las mujeres, de las luchas de las personas que van en toda Latinoamérica. Entonces era abordar las luchas que nosotros llevamos durante la historia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me uno también a ustedes y ahí poco a poco nos fuimos juntando y ahí surgió la idea de hacer una manta grande, de juntarnos físicamente en diferentes regiones aquí en Argentina, por supuesto, de que se fueran bordando las luchas. Entonces yo hice dos pedazos de bordado, un poco hablando sobre el tema de los pueblos originarios, las luchas que llevan los indígenas, las luchas de las mujeres, de los movimientos LGTB y más, el movimiento, la educación, la salud, y todo eso era como bastante difícil de juntarlo todo, ¿no? Porque era un cuadrito de 20 por 20 que teníamos que hacer, así que es todo un pedazo colorido y claro, cuando pude lo envié, pero ahora estoy aquí físicamente con todas ustedes y de verdad muy agradecida y feliz de estar conociendo este país y orgullosa también de poder aprender de cómo ustedes están trabajando en la memoria histórica. Creo que eso es muy importante para nosotros como salvadoreños. Vos decías hace un rato en la charla que brindaste, bueno, acá justamente en la imprenta recuperada de los compañeros y las compañeras del PRT, decías, el bordado pasa de la belleza a la denuncia. Sí. ¿Cómo encontrás esa reflexión? Digo, vos dijiste también que el bordado es una manera de hablar, que tiene vida propia, que enseña. ¿Qué hay entre el bordado y esta denuncia y esta pedagogía? Claro, cómo nosotros, miren, cómo pedagogizar y politizar también el bordado, ¿no? Porque lo que decía antes en la charla, siempre se ha relegado, el bordado es tan simple, se ha tomado como algo que los campesinos o las campesinas son las únicas que bordan porque no tienen cómo adornar su casa, como materiales de lujo, entonces lo que tienen es aguja e hilo, ¿no? Entonces, para nosotras en aquel entonces era muy importante tener aguja e hilo para contar. ¿Cómo podemos pedagogizar y politizar nuestra historia que estábamos viviendo? Aquí, por ejemplo, esta manta habla por sí sola. Está sin las letras, se puede dar cuenta que aquí hay casas quemadas, que hay ejército que está destruyendo una milpa. Para nosotros una milpa, somos mujeres y hombres de maíz, que vivimos del maíz, entonces para nosotras es nuestra cultura del maíz. Entonces los campesinos se trabajan mucho del maíz, ¿no? Entonces es nuestra fuente de vida, el maíz, el frijol, el arroz, es nuestra fuente de vida. Entonces aquí pueden ver un campesino, por ejemplo, que está trabajando, ahí llegó el ejército, le destruye su milpa
Aquí podemos ver una cerca, los helicópteros, cómo destruyen. Aquí hay el paso, se está contando también el paso de un río donde están siendo asesinados. Aquí pueden ver cuerpos tirados al río, de una parte y la otra, podemos ver soldados de una parte y la otra, apuesta una guerra. Aquí hay tortura, hay mujeres defendiendo la vida de sus hijos. Todo esto habla por sí sola. Entonces, a lo que me refería, ¿no? Que la belleza también, esa belleza de las flores que antes nuestros abuelos, nuestras abuelas y en las escuelas nos enseñaban las monjas a bordar las blusitas, a bordar el ajuar que le llaman, se transforma en una parte política de cómo denunciar, cómo anunciar lo que estábamos viviendo en la guerra civil del Salvador. Es ahí donde yo digo que se transforma, se ha hecho el bordado de hacer una forma de belleza, pasarla también a una forma política. Cuando trabajábamos en los campamentos de refugiados con los niños, no estábamos pensando si era la ortografía la que nos importaba, si era lo bonito, la belleza, era el cómo ellos se sentían y cómo querían comunicar las cosas, ¿no? Entonces, muchos niños habían visto cómo sus padres los había asesinado el ejército, cómo a su madre la había torturado el ejército, a sus hermanas, todo ese tipo de cosas, llevaban trauma. Yo no digo que esto lo sanó, pero que ayudó mucho sacar las cosas que llevaban. Entonces es cuando que yo creo que es muy importante el volver esa mirada reflexiva a los bordados, que los bordados también hablan por sí solos, ¿no? que es algo que es tan noble. Si es que para comunicar con un bordado solo necesitas aguja e hilo, ¿no? Y lo que contaban las compañeras ahora, que con toalla, con el hilo de la toalla podían bordar. Claro, ellos tenían otra estrategia, nosotros teníamos otra estrategia. En los campamentos al principio bordábamos con hilos que fueran de diferentes colores, porque no teníamos muchos recursos. No habían llegado, pues bordábamos con lo que caía en nuestras manos, ¿no? Pero era parte de ese proceso, ¿no? El sacar ese proceso. Entonces, teníamos las dos opciones. Dos objetivos. Primero, uno era bordar para contar lo que estaba pasando, como está en esta manta, la forma de vida que nos organizábamos, cómo vivíamos y el por qué habíamos llegado ahí. Entonces eso era algo muy importante para nosotros poderlo decir. Este es otro paso del río Lempa, un lugar donde fueron asesinados montones de personas, no sé, hasta ahora no hay un dato exacto, pero que sí, fueron asesinadas muchísimas personas que cruzaban el río hacia Honduras a buscar refugio. Un relato narrado con aguja e hilo. Eso es. Bueno, Teresa, te agradecemos muchísimo. Y bueno, te agradecemos por supuesto por estar acá y por compartir estas historias contadas así, ¿no? Que otra manera de decir. Sí, gracias por esta entrevista y por ustedes estar aquí y el interés. Y creo que es muy importante rescatar el bordado, ¿no? Rescatarlo también como una opción política, Sí. No solamente bordar por bordar. Nos estamos juntando, estamos conociendo la vida de las demás compañeras y compañeros. Y también nos juntamos con ese objetivo, comunicar, que eso es parte también de nuestra, creo que es parte del grupo de bordadoras de lucha.